impulso de frecuencias. Es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:34. La constructora brasileña Odebrecht, sus protagonistas, entiendo que con mayor responsabilidad e iniciativas nuevas, no obstante que dicen que el abuelo, el padre, fueron expertos pero con otras metodologías, cuando naturalmente las cosas eran cuestión de tratativas, siempre negativas, y que ofendían a los sagrados recursos de los pueblos. Pero en el Brasil, la Odebrecht, en forma o con otros nombres, siempre han incidido con malas prácticas en el adueñamiento de importantes obras. Y hay una especie de cronograma de construcciones que me fijé el otro día. Comenzaron cumpliendo tanto en el Brasil como, imagínense ustedes, en la mismísima Argentina durante muchísimos años. Pero el abuelo, el padre y el hijo tienen y siempre han tenido un Espíritu Santo que se ubica en cualquier parte y lugar donde hay predisposición a recibir dinero para complementar la práctica de yo te doy y tú me das. Lo de siempre, el pago de sobornos. Odebrecht ha sido una especie, doctor Silva, mi saludo cordial, mi bienvenida de respeto, y quiero que tenga la bondad, doctor Silva, de iniciar este conversatorio cuando estoy saludando con mucho respeto a Paulina Araujo. Los tres son académicos y son juristas confiables, solventes, importantísimos. Vamos a hablar de un Odebrecht en términos globales, lo que ha suscitado en todo el planeta. Odebrecht ha hecho noticia y ha acabado con un sinnúmero de trayectorias políticas de pocotón de actores. Saludo entonces a la doctora Paulina Araujo. Pido a sus alumnos y los que van a hacer mucha atención para que puedan advertir cómo es que se preparan las grandes juristas que, como Paulina nos ha dado un reflejo de esa talla de buenos juristas. El doctor Gonzalo Silva es otro gran maestro y un maestro de maestros también, maestro de maestros, el paisano imbabureño, el respetable doctor Gustavo Medina López, que también se encuentra entre nosotros. Señoras y señores, quiero yo acudir precisamente al doctor Silva para que nos diga qué tipo de prácticas desleales con la verdad y más que todo maquinadas, aceitadas también, con una inteligencia que a veces sorprende, aparte de que nos provoca una risa y movemos la cara y el corazón, si es posible, ante unas acciones que realmente nunca imaginamos iban a operar para nomás de hacer dinero. No hay parangón en la historia administrativa en todos los estados de América Latina como la que ha descubierto o ha inventado la empresa brasileña. ¿Qué ha hecho, doctor Silva, qué ha hecho, doctor Medina,
Pregunto a los maestros con más edad. Les pregunto, a ver si son tan amables en respondernos, ¿cuáles son los nuevos inventos y qué ha propiciado esas metodologías que a veces nos hacen sonreír por el margen de audacia que ostentan? Audacia y resultados, ¿no? De esto también a veces hay que hablar y hoy me parece una oportunidad. Estamos en mitad de un proceso que ahora va contaminando, va infectando a un sinnúmero de personajes que nunca nos imaginamos puedan haber llegado a semejantes despropósitos y prácticas en términos de estos negociados. Doctor Silva, ¿usted imaginó una Odebrecht o siempre han habido Odebrecht en la contratación pública en América Latina, para quedarnos solamente en ese ámbito? Bienvenido y muy buenos días. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial al señor doctor Medina, al señor doctor Araujo y a la ciudadanía que nos escucha. Mire, Gonzalo, desde el momento en que el hombre desconoce los cánones legales, morales y éticos que impone la sociedad, nos encontramos frente a la corrupción. Y de lo que se aprecia públicamente y los diarios de la localidad y nacionales nos informan de que esta empresa Odebrecht ha tenido vínculos con varios países en el mundo y en particular, refiriéndonos al nuestro, que ha sido partícipe directo en diferentes cohechos o entregas de dinero a funcionarios que hasta la presente fecha no tenemos una nómina exacta apenas de estos pasquines insensatos y miserables que siempre se dan. Bien, mientras en el Perú, mientras en Colombia y en otros países ya se han identificado a quienes han sido los participantes directos o coadyuvantes de estos hechos, aquí en el país, no obstante que deben conocer, porque deben conocer quiénes son los que han intervenido, no han sido informados y menos se ha aperturado una real y efectiva investigación a través de la Fiscalía General, única encargada de la investigación preprocesal y procesal, como regla la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial, como el COIF. Pero bien, ¿nos alarma? No. ¿Nos asusta? No. Estos hechos se dan continua y diariamente. Y lo que es más grave, Gonzalo y ciudadanía, es que el mismo gobierno, a través de su vocero, diríamos, el señor doctor Mera, es el que hace el papel de fiscal y es el que denuncia y publicita todos los días, por decirlo menos, de que estos hechos se han suscitado, estos son los presuntos autores y esto es lo que se ha investigado. ¿Pero entonces, el método, el formato es descubrimiento del doctor Mera? La Fiscalía es la única encargada de la investigación preprocesal y procesal. ¿Qué implica? De que la Fiscalía es insensata, inerme, incapaz de cumplir con su misión para que otro le dé diciendo qué es lo que tiene que hacer. ¿No es verdad? Entonces, esto crea un manto de sospecha. ¿De que se han puesto de acuerdo? No se han puesto de acuerdo. En que el uno le dice, mira, harás esto. ¿No es cierto? Te estoy direccionando a que tengas que hacer o lo que debas hacer. Entonces, esto afecta al derecho penal, porque el derecho penal únicamente se encarga de la investigación de los hechos para imponer una sanción, nada más, ¿no es cierto? Y pues para que ésta se ejecute. Pero advertimos de que hoy son unos, mañana son otros. Se ha aperturado creo que 2 o 3 casos ya sobre este delito de cohecho, que es la entrega insensata o el recibimiento insensato de dineros, que todos nacieron como producto de la contratación o para la contratación, ¿no es cierto? Entonces aquí nos encontramos con un sujeto activo que es del particular y el sujeto pasivo que es del Estado, o sea, sus funcionarios públicos. O al revés, ¿no es cierto? Entonces, en este problema bilateral que constituye el delito de cohecho, porque hay esta conjunción de estos dos coparticipantes, ¿no es cierto?, en forma directa o coadyuvante, pues ya existen diferentes procesados, unos prófugos,
otros privados de la libertad, otros que serán o no serán, y no sabemos cuáles mismos serán. En los últimos días se han dado hechos que no dejan de ser bochornosos para la seguridad jurídica. Esto del dictamen definitivo del señor doctor Tiban Lombo como fiscal del caso de Cohecho, que dije yo, Gonzalo, y vuelvo a repetir, un error de haber iniciado un juicio de cohecho incluyendo creo que a 16 o 18 personas, cuando todos los actos son diferentes y las personas son diferentes, los montos son diferentes, los tiempos son diferentes, etcétera. Pero bien, ya está. Pero el hecho de que el fiscal Tiban Lombo haber elaborado un dictamen definitivo en favor de unos y acusando a otros, sin duda, en audiencia, para la audiencia evaluatoria, el dictamen es escrito, no es oral. Se notifica esos dictámenes definitivos. ¿Qué quiere usted establecer? Quería decir que ellos ya sabían qué es lo que iba a pasar. Y por eso, sin duda... Estaba compaginado el asunto. Mire usted, al extremo de que dice el señor doctor Gustavo Yal, yo me preocupé de esta situación, sí, porque tengo la gente, pues por supuesto que tienen a muchísima gente ahí inmersa con viendo qué es lo que pasa, qué es lo que hacen los funcionarios judiciales, y acudo a una disposición, una resolución del Pleno, que creo que es del 269, en la cual yo puedo disponer esto de forma urgente, una suspensión. Pero es una disposición muy contemplativa, pues, porque suspende a Tiban Lombo de la función de fiscal, porque dice que no existe una motivación en su dictamen, cuando la motivación es sujeto de otra sanción, pero suspende con sueldo, porque esta disposición es así, con sueldo. Entonces, ¿qué debemos de entender? No le suspende el señor fiscal general, le suspende... El presidente del Consejo de la Judicatura. Esto hay que esclarecerlo perfectamente. Pero el señor presidente dice, y mil perdones por interrumpirle, doctor Silva, el señor presidente dice, no imaginen ustedes que con mi intervención de reclamo yo suscité, digamos, el reparo y aparte de eso yo di la orden de que retiren a Tiban Lombo, nombren un suplente y además ubiquen la responsabilidad no en 13, sino en todos. En todos, prácticamente en todos. Esto es lo que decía en Ambato. Hemos hablado con el embajador de Estados Unidos, con el Departamento de Justicia. Ellos tienen procedimientos, dice que se va a demorar meses, porque tampoco es que le dice un nombre de Odebrecht y ese es el culpable. Tienen que ver las cuentas, investigar. Pero somos los que más queremos que lo más rápido posible se aclare este asunto. Pero estamos investigando por nuestro lado, pero no caen los políticamente correctos. Miren lo que ha pasado, lo publicó Diario Expreso, tachando los nombres, pero no sirvió de mucho. La lista de parceros, parceros en portugués es amigos de Odebrecht, año 87-92. Odebrecht empieza a trabajar en el país, año 87, León Férez Cordero, Partido Social Cristiano, con el contrato de trasvase a la península de Santa Elena, contrato multimillonario. Y ahí la secretaria de Odebrecht, que se guarda esos papeles y la que provocó el caso Lava Jato en Brasil, muestra pues la lista de 18 nombres con sus respectivos apodos claves, los 18 social cristianos. Ahí está, o sea, no pueden ocultar, ¿no? Jofre Torbay, está Miguel Orellana, Heinz Meller, está Jaime Nebot. Ahora, eso no significa que estén involucrados en corrupción, pueden ser amigos porque eran contactos, tenían cercanía, pero de seguro, dentro de esos 18, sí hay gente que recibió billetes, porque también tenemos, están apareciendo los certificados, no diciendo $800,000, no recuerdo las cifras ni la moneda, pero cantidades escritas a mano que se han entregado a determinadas personas. No quiere decir que los 18 de la lista estén involucrados, pero sí, los involucrados son los de la lista, algunos de la lista, eso es claro. Entonces, sí, somos los primeros en querer investigar, pero que no se está haciendo nada, se está haciendo mucho, estamos haciendo exactamente lo que está haciendo Colombia, pero y más. Pero como las cuentas que tienen depósitos millonarios no son las del gobierno, sino las de la oposición, no se hace nada, está todo mal, estamos ocultando algo. El problema que creo tiene el señor presidente de la República, con todo respeto, es que subestima a los ciudadanos ecuatorianos y especialmente a quienes protagonizan
un ejercicio jurídico de profesión, o sea, permanente, me van a entender que esta es la nueva verdad, dice. Y se refiere en la forma que se ha referido y que vale la pena que nos emitan una opinión mis tres invitados. Comienzo por usted, doctor Medina. ¿Qué le parece lo que trata de hacernos entender el señor presidente de la República con esta intervención que acabamos de escucharle y completa? En primer lugar, creo que es bueno recordar que en más de una oportunidad se ha dicho que la contratación pública es una de las grandes fuentes de corrupción. Y claro que... ¿Y así fue siempre, doctor Medina? Creo que con honrosas excepciones. Hay excepciones. Y eso ha sido producto de los organismos de control y sus responsables, porque en un par de años de Durán Díaz, del doctor Ordóñez, creo que fueron unos 3 o 4, nunca jamás, y hay cualquier cantidad, el mismísimo doctor que lo invité para esta jornada, no, Alfredo Corral, exactamente. Son como decir contadas excepciones, pero lamentablemente contadas excepciones. Un presidente macanudo para el robo. Nombraba obviamente un fiscal macanudo para que le auspicie el robo, le perdone, le disimule y le facilite caminos para poder evitar la fiscalización a sus propios administradores de cosa pública. Es decir, depende muy importantemente la conducta y los méritos y valores éticos de las entidades de las autoridades de control para que puedan ocurrir esto. Ayer me enteraba de una altísima autoridad, pero me reservo dentro de un carro. ¡Qué barbaridad! Hay cosas, señoras y señores, que nos caeríamos de espanto, pero son rumores, y la canción así lo dice, ¿no? Rumores. Doctor Medina, si es tan amable. El lacerante tema de la corrupción tiene varios factores, empezando con el de la formación ética, la cultura de los ciudadanos de un país, pasando por la existencia de autoridades de control suficientemente diligentes y bárbaramente independientes y autónomas para detectar cualquier atisbo de corrupción. Y vale que recordemos, cuando yo fui procurador del Estado, el procurador y el contralor tenían la facultad de opinar previamente a la celebración de los contratos públicos. El uno en el campo jurídico, el otro en el campo técnico y financiero. Esa medida que luego se suprimió, aduciendo que demoraba mucho la emisión de esos dictámenes, cuando la ley daba simplemente 15 días, y 15 días no es pues un tiempo muy como considerable frente a los procesos, proyecto, ¿no? A los procesos de contratación pública, claro, que de suyo, cuando siguen el trámite normal, son demorosos. Se suprimió y naturalmente esos dictámenes en algo evitaban que puedan incurrirse en actos de corrupción. Yo recuerdo que este mismo grupo de funcionarios que hoy tienen estas altas responsabilidades en el manejo jurídico del Estado, participaron en
en algunas movidas que detuvieron su designación como autoridad de control. ¿Usted recuerda? Sí, yo recuerdo muy bien. Ahí es el mismo grupo. Estoy más o menos enterado de las cosas de este país. Pero quería continuar con una idea, señalando que la lucha contra la corrupción depende de una justicia sustancialmente independiente. Porque en Brasil ocurrió lo que ocurrió hasta la defenestración de la presidenta de ese país por acción de la justicia. Y por acción de la justicia casi no queda santo con cabeza en el Brasil en tratándose de asuntos de corrupción, precisamente que proceden de las declaraciones de principal ejecutivo ahora de Odebrecht y también de informaciones que provienen de la empresa petrolera de ese país. Petrobras. Por eso subrayo yo que uno de los factores fundamentales de la lucha contra la corrupción es la justicia independiente. Hoy hemos amanecido con la información de que el juez en Brasil acaba de morir. Qué coincidencias de la historia. Qué coincidencias de la historia. Pero debía yo subrayar este particular. Pero doctor Medina, la justicia no puede ser libre de los dueños o no puede quedar en libertad de ejercicio porque los dueños de la coyuntura política, peor si son unos dañados de esencia, vienen y se la toman. Es decir, la libertad de la justicia solamente ha sido por brevísimas etapas donde, mire usted, incluso los actores que buscan esa independencia de la justicia caen abatidos, seguramente por misiles que echan al traste un vuelo y matan a la autoridad judicial. Ya vendrán con disimulos, pero ahí hay un crimen muy clarísimo, ¿no es cierto?, de respuesta a una tarea configurada por un juez en contra de estas compañías que tienen un grupo económico y un grupo similar como propietarios. Son los mismos con diferente nombre. Entonces, ¿la independencia de la justicia es un mito, doctor Medina? Usted plantea, Gonzalo, un tema de veras sustancial, que yo le llamaría la diferencia entre la letra de la ley y la realidad. Todas las constituciones, empezando desde la de 1812, establece que la administración de justicia será independiente. Y la del 2008, la Constitución de Montecristi, reitera este principio. Independencia que debe entendérsela en dos sentidos. Una, autonomía de los jueces internamente. Ni siquiera el Tribunal Superior puede darle instrucciones cómo ha de decidir al inferior. E independencia externa de otras funciones del Estado y de otras manifestaciones de interferencia en la justicia, entre las cuales está los que usted ha sugerido, Gonzalo. De suerte que del dicho al hecho hay mucho trecho, dice la filosofía popular.
de modo y circunstancias que cualquier asunto en relación al esclarecimiento de toda manifestación de corrupción va a depender de la independencia y autonomía con la que actúen los operadores de justicia, llámense fiscales, llámense jueces. Esa es la esencia, y mientras no haya independencia, no podemos hablar de una eficaz administración de justicia. Doctora Paulina Araujo, tenga la gentileza, doctora, de referir y de escuchar estas hipótesis o estas crónicas que vale la pena resaltarlas porque encierran episodios de últimos días, yo diría de últimas horas, en las que el mundo, en el caso ecuatoriano, el mundo, nuestro entorno, se va dando cuenta de que este país, el nuestro, está atravesando por una circunstancia de absoluta corrupción. Una pena la forma como precisa la interrogación al señor presidente de la República, la periodista Patricia Yaniot, por ejemplo. Si usted conoce los nombres de los funcionarios de su gobierno, que según el Departamento de Justicia recibieron coimas por alrededor de 33 millones de dólares. Bueno, su pregunta es ofensiva, porque sería cómplice de la corrupción, así que la rechazo radical. No, perdóneme, no le puedo aceptar. Ahora del Departamento no nos han dado los nombres, pero usted ha hablado de prensa. Primero, en la soberbia y vanidad de los periodistas, creen que cuando lanzan una noticia verdadera, entonces son buena prensa. Es como el juez que hace una sentencia de vez en cuando correcta y el resto son chuecas. Sigue siendo deshonesto. Tiene que decir siempre la verdad. Pero qué raro, ¿no? Que eso no se supo por una investigación de un juez ecuatoriano y se sabe por una investigación. ¿Cómo se va a saber que un corrupto, una inconducta personal, ¿ya?, de un individuo que recibe una coima en un paraíso fiscal, cómo lo va a hacer un juez? Por favor, Pati, es la corrupción más difícil de controlar y lo que haríamos hacer es coherente y luchar contra los paraísos fiscales, que es una de las propuestas que trae el Grupo de los 77. Y Estados Unidos es los primeros que se opone porque estados como Delaware es un paraíso fiscal. De hecho, la corrupción de refinería y probablemente Odebrecht, ¿no?, que ha sido dirigida por el principal abogado de los Isaías, Charlie Pareja, exsecretario privado de León Fres Cordero, también de los principales abogados de Odebrecht en el Ecuador, ¿no? Eso ha sido encausado a través de una empresa fantasma en Delaware, paraíso fiscal. ¿Cómo detecta eso? ¿No? A no ser que confiese el corrupto, que es lo que ha pasado con el caso de Brecht. Pero hasta ahora lo que tenemos es que se ha dado 33 millones en coin. Sepa usted que ahorita no tenemos ningún contrato con Odebrecht. El contrato vigente es el del Metro de Quito con el municipio de la ciudad de Quito. Y que por sí solo equivale a prácticamente todos los contratos que por concurso ganó Odebrecht con el gobierno central. Ningún gobierno ha tratado tan duro a Odebrecht como nuestro gobierno. Yo expulsé en el 2008 esa compañía por incumplirnos un contrato. Brasil me retiró hasta el embajador y no pudieron volver hasta que pagaron el último centavo, incluido lucro cesante. Es decir, si alguien recibió una coima, lo estafó. Estafó a Odebrecht porque no lograron absolutamente nada. Pero ya apuntaron al gobierno cuando el contrato más grande es el del municipio de Quito. Pero ese no está en el informe del Departamento de Justicia. Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, ¿Sí no, le estoy dando la razón. O sea, okay. ¿Qué garantía? Bueno, y el Departamento de Justicia será primera vez que se somete a los intereses de política exterior de Washington. Esa es la pregunta. Por eso que nos den nombres con pruebas. Tampoco vamos a aceptar cualquier cosa porque también una gran coincidencia que cuando se estaba investigando a Charlie Pareja, cabecilla de la red de corrupción en refinería, pero uno de los principales abogados de Brecht y principal abogado de los Isaías, que han financiado una campaña de desestabilización contra el gobierno desde el primer momento, salte este escándalo. Así que hay que ser muy cuidadosos, que no den los nombres con las cuentas, como estamos haciendo nosotros. Empezamos a investigar y resulta que se descubrió que en 2014-2015, cuando se firman los contratos del Metro de Quito, un asesor ad honorem del alcalde de Quito tiene depósitos no explicados por 5 o 6 millones de dólares. Pero entonces ahí no dice nada su prensa libre e independiente.
Está en todos los medios, porque lo leí, pero ¿por qué, a la fuerza. ¿Pero por qué se investiga la corrupción supuestamente en el Metro de Quito y no investiga la corrupción en 10 años de gobierno según el Departamento de Justicia? ¿Por qué llegó a esa conclusión usted? Dígame. Pero dígame, déme las pruebas para llegar a esa conclusión. Usted está afirmando algo. Dígame. Porque su defensa está en atacar. Porque estamos investigando a todos, Patricia. Tenemos que se llama la Unidad de Análisis Financiero. Se requieren permisos judiciales para investigar. Y si se detecta los depósitos multimillonarios en la cuenta de un amigo del alcalde, ¿qué quiere? Para que la prensa no diga que es persecución política, entonces no pasa nada. ¿Qué departamento qué pena que los culpables hasta ahora no sean los políticamente correctos. Qué pena. ¿En qué áreas están investigando ahora funcionarios de su gobierno? Pero en todas las áreas. Nosotros tenemos declaración juramentada. Hemos pedido auditoría a todos los funcionarios de gobierno, a los gerentes de la empresa pública. ¿Cómo se detectan coimas en paraísos fiscales? Pues se están investigando todas las cuentas. ¿Qué quiere que haga? Eso no lo maneja el gobierno, lo maneja la fiscalía. ¿Qué quiere que haga si la cuenta que salta con depósitos millonarios no es solo este asesor ad honorem del alcalde, sino también otro asesor ad honorem con el cual viajó a Brasil para negociar el contrato del metro y que tiene decenas de millones de dólares en su cuenta? ¿Y el fiscal de Ecuador? ¿Va a venir a Estados Unidos ese fiscal a pedir información, a ser un poquito más activo? Somos los primeros. Denos los nombres, pero con pruebas. Porque tampoco vamos a aceptar que digan cualquier nombre 10 días antes de las elecciones. Se va a demostrar que es falso, pero ya pasaron las elecciones. Ya no somos tan ingenuos, ¿no? Pero no va a venir a Estados Unidos. ¿Ustedes no, el fiscal sí va a venir. El fiscal Chiriboga. Y por favor, le reitero a 3NN, el Departamento de Justicia, de los nombres denunciados por Odebrecht con pruebas, las cuentas, etcétera, para poder actuar con todo el peso de la ley. El trabajo quedaría extremadamente facilitado para el señor doctor Galo Chiriboga, pues no. ¿A qué atribuye Paulina que el señor fiscal no quiere ir ni a bala, como dicen en lenguaje ciudadana, a la capital norteamericana? Y frente a estas hipótesis, frente a estas explicaciones dudosas y la generalidad de una ola de escepticismos de parte de la gente del pueblo ecuatoriano, no se conmueve y dice, a ver, tal vez a fines de este mes yo me vaya a Washington. Pero mire, bueno, el reporterismo también es falioso, es un reporterismo falioso. No le obligan, no le exigen, pues no, que refiera cosas exactas. Entonces, nos tiene en pendiente. ¿Por qué hace esto el señor fiscal? ¿Tiene temores o es el reloj electoral el que le funciona a él por instrucciones del Palacio Presidencial? Buenos días, don Gonzalo. Un gusto estar aquí con el doctor Medina, el doctor Silva. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Y bueno, dentro de todo lo que se dice, se insultan, unos dicen que investigan, otros dicen ser los pioneros, y que lo han encontrado, a la par se pide, deme nombres pero con pruebas. Todo nos genera una confusión. Oiga, pero la entrevista de Patricia Yaniot de primer nivel, ¿no? Con gran conocimiento de lo que está ocurriendo en el escenario ecuatoriano. Y en el Ecuador, y por eso quiero ir por partes, hay 3 ideas que considero que todos los oyentes deben tener en claro. No solo es el caso de Odebrecht, en donde no hay claridad. Al parecer, ya no queda claro en el Ecuador quién debe investigar los delitos, porque aquí todos fungen de investigadores, todos han encontrado algo, todos son voceros de alguna verdad y todos están lanzando sus teorías. Y al fin de cuentas, el único órgano que tiene esa potestad no está demostrando precisamente seriedad y prolijidad en la manera de descubrir el delito y sus responsables. La dispersión de vocerías, ¿a dónde lleva? ¿A qué nos lleva? Si usted ve, todos confluyen a pedirle a Estados Unidos una lista de nombres, cuando ya hace varios meses, me atrevería a decir, por no decirle años, yo no sé por qué esperan que les entreguen los nombres y no realizan una investigación, primero partiendo de los contratos, quienes autorizaron, empiecen a triangular qué conductas se pueden dar alrededor de estos actos de corrupción
Y no solo conductas, sino también quién omitió su deber de control. Porque cuando hablamos del Estado, de dinero público, hay órganos que deben ser vigilantes y controladores. Y esa gente que omitió cumplir su trabajo, su deber, también debe responder. Primera idea. En el Ecuador, ¿el silencio de la Contraloría recibe premios de qué características? bueno, eso sería ya un criterio que saldría de lo jurídico. Me toca preguntarle. Sin embargo, aquí lo que nos rompen es la lógica. Porque no vemos que los órganos que están compelidos por ley a investigar, a controlar, estén respondiendo de forma adecuada. Y pretender justificar eso porque hay un proceso electoral, porque los Isaías están financiando un boicot, me parece bastante infantil y bastante grosero con el pueblo ecuatoriano, porque se piensa que el ecuatoriano se traga cualquier cosa que le digan y que adicionalmente ya el pueblo ecuatoriano está curado de tanta corrupción. De eso se piensa, que ya cuando le hablan de todas estas tramas, a la gente no le importa, es lo que se piensa desde el poder. Y aquí viene mi segunda idea que considero que se debe aclarar. Es la diferencia entre la delincuencia clásica, el delito común, y la delincuencia económica. Aquí le voy a diferenciar. Delincuencia clásica es, por ejemplo, un asesinato, que al ver un cadáver, cualquier ser humano se conmueve y exige justicia. Mientras que la delincuencia económica no me deja rastros visuales en la gente. No en vano, por eso le hablan de corruptelas, de millones de dólares que se han llevado. Y la gente lo percibe, sí le duele, porque ve que hay deshonestidad en las personas en las que confiaron que iban a conducir el Estado, sea en el cargo que sea. Y estos delitos económicos, aparte que no nos dejan esa huella física, la trama delictiva es diferente. Y por eso es que llama la atención que piden una lista de nombres, cuando bien sabemos que en los delitos económicos, insértele ahí a la corrupción, los verdaderos responsables y que se benefician no van a dar el nombre, pues. No van a decir, ábrame por favor una cuenta corriente a mi nombre y póngame ahí los millones de la coima. Pero por favor, si no tienen conocimiento en delincuencia económica, bueno, más que sea naveguen el internet. 10 minutos no le va a costar leer cómo son las tramas delictivas en este tipo de actos. Esta delincuencia utiliza testaferros, terceras personas que permitan precisamente distraer el ojo de las autoridades de los que verdaderamente se están llevando la plata, de aquellos que están permitiendo y gestando el terreno para que estos actos de corrupción fluyan. ¿Qué lista está esperando? Lo que tiene que hacer es inteligencia investigativa en delitos económicos para seguir las pistas. ¿Quién maneja esa inteligencia? Se entendería, y le voy a hablar desde el punto de vista jurídico, el único órgano que investiga Fiscalía. Preprocesal y procesalmente todo tipo de delito, incluidos los económicos, es Fiscalía. No es ni el vocero de la presidencia, que también ya dice incluso, y en el Ecuador hemos llegado a un punto en el que salen en rueda de prensa a decir cuánto dinero van a incautar de los supuestos responsables. O sea, ya nos dan un resultado de una investigación y se cree que el pueblo ecuatoriano es tan básico y tonto que si le dan la lista, solo ellos son. La lista le puede dar un nombre, pero detrás de ese nombre, ¿quién está? Por favor, no es cualquier tipo de delito lo que van a investigar. Y termino con la tercera idea. ¿Cupularmente quién está, dice usted? Cupularmente. ¿Quién ordenó? ¿Quién omitió controlar? Todo eso tienen que ver, porque al fin de cuentas es todo este andamiaje de funcionarios públicos con privados también que se han prestado a este juego delictivo, pero eso tiene que ser investigado de una manera seria y prolija. Aquí esperan que llegue la lista y ya cuando llegue la lista, yo quisiera hacerle la pregunta a todos quienes nos escuchan. ¿Tenemos certeza que los verdaderos responsables van a pagar por su conducta o su omisión?
Y ahí todos me dirán, no, porque tal vez ya hasta tienen un preaviso para lograr evadir la justicia. Y mi tercera idea, y que cierre el círculo con el cual le dan la bofetada a cada uno de los ecuatorianos, es decir que todo esto es culpa de los paraísos fiscales. Es decir, la gente es corrupta, la gente roba, guardar la plata. La gente recibe sobornos y funcionarios permiten que esto se dé porque hay paraísos fiscales. Me permito decirle no hay que distraer el foco de atención. El que exista un paraíso fiscal no tiene nada que ver con la manera de actuar delictiva de cada una de las personas. Están confundiendo dos situaciones diferentes que no tienen nada que ver. Pero para nada. Y al punto que hemos llegado, que cuando en febrero concurramos a las urnas, también va a haber una consulta respecto a lo de los paraísos fiscales. Porque, insisto, se piensa en el Ecuador que todos somos ignorantes y que si tenemos una persona que nos alza la voz y nos impone una idea, tenemos que creerla. Pero lamentablemente ya se están dando cuenta que el Ecuador no es tan tonto. No somos tan precarios en inteligencia como necesitar un capataz que nos diga o que nos cuente una verdad. Y por último, se dice, cuando se trata de ver, por ejemplo, investigaciones de ciertas contrataciones, que ya se sabe quiénes son. Pero cuando se habla de contrataciones de 10 años atrás, por ejemplo, se ha dicho que ya todos los funcionarios han sido investigados por medio de una declaración juramentada de bienes. Caramba, si me permito decir, una declaración juramentada de bienes no es una parte de diligencia investigativa penal, ni tampoco lo es, como también se ha tratado de hacer creer, que la delincuencia económica a la que yo he hecho referencia solo se investiga por la confesión del corrupto. O sea, le digo, no estamos tampoco para enseñarle a la fiscalía cómo debe seguir las pistas del dinero, de la corrupción, de toda esta trama delictiva, pero tampoco que se llegue a simplificar de esa manera que si no confiesa el verdadero beneficiario no tenemos nada. Por favor. O sea, y más allá de leer tal vez la doctrina o lo que digan los juristas, sí sería bueno que las autoridades del Estado lean las leyes que ellos mismos han aprobado. O sea, insisto, un poquito de responsabilidad al ejercer el cargo que tienen cada uno. Porque por ese cargo, todos los ecuatorianos estamos pagando un sueldo. Entonces, ¿en qué se justifica el sueldo que se ha pagado, por ejemplo, a agentes que deberían gestar una investigación en el ámbito penal y que al parecer no les gustó cómo estuvo investigando y ya cambian a otro? Yo quisiera saber, en una causa normal, los abogados en libre ejercicio, cuando nos quejamos que un juez o un fiscal, aparte de ignorante, no sabe conducir la investigación y ponemos una queja al órgano competente, me permito decir, le puede durar meses o años que le cambien a ese juez o fiscal, o quizás nunca lo hagan. Mientras que en casos de parece notoriedad, tal vez se busca cuidar algún nombre por algún proceso electoral en marcha, ahí sí hay celeridad y se quiere mostrar como una operatividad rápida y responsable, cuando eso se debería aplicar a todas las causas. Pero en el Ecuador todo es selectivo y todo este disgrego, tú eres el bueno, el malo, respondo por mis funcionarios porque han hecho declaración juramentada y eso los vuelve limpios, mientras que en el otro bando ya sabemos que han sido pillos. No, señores, la cuestión no es tan fácil. Los hechos, una realidad, no se tapa con discursos, menos con bravuconerías. Por favor, o sea, insisto, ¿acaso piensan que el pueblo ecuatoriano es así de groseramente ignorante? Que no podemos, esto es sentido común. O sea, ni siquiera estamos hablando ya de un tema jurídico. El sentido común que nos dice, los verdaderos delincuentes dan el nombre y la cédula para que le abran una cuenta en un paraíso fiscal. Obviamente no. Así que no sé qué lista estén esperando y por qué, por un lado dicen que somos soberanos e independientes y la justicia es una práctica diaria y está llena de las cumbreras que han ganado los concursos de oposición y merecimiento.
y por otro están esperando la lista y las pruebas de otro país. Paulina, muchas gracias por esta primera parte. El asunto es que el doctor Mera, que parece haber asumido un rol guionista, digamos, a nombre de el gobierno o de la presidencia de la República, menciona que hay otro cabecilla de la corrupción. Y dice, caray, en pocos meses hemos logrado conseguir lo que en 10 años no se ha podido. El gobierno, según sus voceros, acaba de destapar, dice, una red de corrupción que estaba frente a él, pero que se ocultó por cerca de 3.650 días con la sumadora. Ha estado estableciendo 3.650 días. ¿A quién nombra? Nombra a Carlos Pareja Cordero, conocido como el Charlie Pareja, primo de Carlos Pareja Llanuselli. Él se ha sumado a la lista de líderes de la corrupción en Petroecuador y asomó de golpe, después de que los papeles estelares se entregaron al ex Bravo, le pasaron a un, ¿cómo se llaman esos artistas que no resultan tan buenos protagonistas? ¿Perdón? No. Marco Calvopiña, Carlos Pareja Llanuselli. No funciona, dice. Vamos con el Charlie Pareja. Y cuando medio la prensa le hace advertir que hay otro personaje, otro actor de gobierno muy importante, de pronto el señor Mera, el doctor Mera, alude y dice: hasta ahora, entre comillas, hasta ahora. Y claro, el diario El Expreso le pone comillas a este par de palabras. Hasta ahora. Dice Mera, la investigación a Glass no muestra responsabilidad. Aquí está, señoras y señores. ¿Quién le preguntó aquello? ¿Cómo colige eso? ¿Por qué responde o por qué precisa eso? Alguien le dijo, no creo que hayan dicho, ¿y qué nos dice de la sospecha sobre el señor Glass, sobre el vicepresidente Glass, sobre el candidato a reelección? Exactamente, bueno, verá, hasta ahora la investigación a Glass no muestra responsabilidad. A mí se me hace como que lo van a culpar finalmente de todo a Glass o no. Es que viene un montón de hipótesis y entonces surge por la gestión nuestra un hombre que puede aclararnos esta situación. Se llama asambleísta Cristian Viteri, que está con nosotros este momento a través de la línea telefónica. ¿Usted podría de alguna manera hacernos entender por qué este destaque del diario Expreso, ubicado en la persona de el señor secretario jurídico de la Presidencia de la República, doctor Alexis Mera, que dice hasta ahora la investigación a Glass no muestra responsabilidad? Así le hubieran preguntado, ¿y qué ha reportado la investigación al señor vicepresidente? No era muy, ¿qué podríamos decir? Muy conveniente, pues no puedo decir, no era muy político. Y da Cristian esta respuesta el señor doctor Mera. Sumado a todo lo que usted ha descubierto, ha investigado y le descalifican el rato que usted se cruza la línea que le han asignado, que la cumpla, entonces
Ahora sí nos puede decir alguna cosa que colija, que coincida con esta dosis de escepticismo que tenemos todos los ecuatorianos. ¿Por qué responde de esa manera el doctor Mera a la situación por la que atraviesa la presunción de que el vicepresidente de la República está metido en esta ola de corrupción o algo por el estilo? Porque dice, hasta ahorita, perdone por la forma como lo digo, es muy quiteño, hasta ahorita la investigación a Glass no muestra responsabilidad. ¿Y quién le preguntó aquello? ¿Cómo colige usted esta situación? Cristian, bienvenido y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Buenos días desde la ciudad de Guayaquil. Mire, yo ayer también escuché la rueda de prensa que dio el doctor Alexis Mera. Una cosa que me llama la atención, bueno, dice hasta ahora porque evidentemente la investigación no ha concluido. De hecho, creo que estamos en pañales todavía en la investigación. Y una cosa que, digamos, llega hasta ahora... ¿Usted ya pasó de los pañales? Estamos yo digo que estamos en pañales, sin embargo se han descubierto cosas importantes, interesantes. Por ejemplo, perdone que insista en esto, no nos ha dicho la plena todavía usted. No, yo he dicho lo que tengo con documentos certificados, y eso trato yo de ser lo más responsable posible. Mire, Alexis Mera ayer dijo que el cabecilla era el señor Carlos Pareja Cordero, antes dijeron que era Calvo Piña, y luego van apareciendo más cabecillas. Yo lo que creo es que todavía no se ha descubierto a todos los cabecillas en todo caso. Segundo, creo que dio una declaración que está llena de eufemismos, por decirlo menos, es decir, nos tratan de dorar la píldora para quedar como que somos impolutos, y la verdad es que no se combate a la corrupción como debe de ser frontalmente, sino que se la esconde debajo de la alfombra. Hay que entender que en un gobierno, habiendo miles de funcionarios y cientos de instituciones, va a haber corrupción, y aquí lo importante es confrontarla y no decir que es una corrupción antigua. ¿Cómo va a ser antigua? Es antigua y actual, pero sobre todo actual, pues, porque la contratación de la refinería de Esmeraldas es de hace 5 años, de miles de millones de dólares que se contrataron bajo la modalidad, un esquema de giro específico del negocio que permitió otro eufemismo, que dice que en arca abierta el justo peca, pero ¿quién abrió el arca? ¿Quién permitió que se haga esto bajo este tipo de contratos? Ayer mismo el señor Mera nos dice que el único de los contratos que se hace bajo concurso o licitación, que es el contrato con SK, nos enseñan los correos que 2 meses antes ya estaba amarrado para entregárselo directamente a SK. Es decir, tenían hasta la adjudicación 2 meses antes en los correos electrónicos que ellos mismos muestran ayer. Entonces, eufemismo es decir, por ejemplo, que las coimas son propinas, cuando en realidad las coimas son sobreprecios y grandes sobreprecios y son peculados, y de eso ya hay varios informes de Contraloría. Se sigue usando eufemismo cuando se habla de corrupción privada, no cuando el que entrega la coima es privado, pero el que la recibe es público, es corrupción privada y pública. Entonces creo que el país hay que hablar de las cosas con absoluta claridad. ¿Usted nos hará este favor tan grande de hablarnos con plena claridad, Cristian? Por supuesto, porque ayer también se dijo. ¿Cuándo ocurrirá aquello? Esto era culpa de los paraísos fiscales. Y fíjese usted, yo le estaba escuchando con atención los últimos minutos que habló la doctora Araujo. Y hablaba de los delitos económicos. Y dice que nadie es tan gil para tener la plata a nombre suyo. Pues bueno, pues Capaya, Carlos Pareja Yanusel, el señor Alex Bravo, ex gerente de Petroecuador, y otros funcionarios tenían la plata a nombre suyo. Más de 16 millones de dólares que documentadamente ha demostrado que se les han encontrado. Y claro, ¿cuánto habrá con los que efectivamente utilizan testaferros? Y no estaban pues el dinero la mayoría en sus paraísos fiscales. Carlos Pareja ya no sé dinero en cuentas en el Bank of America de Nueva York. Y el señor Alex Bravo tenía cuenta en Suiza. Igual que Arturo Escobar Domínguez, asesor de despacho de Carlos Pareja, que no son paraísos fiscales. Entonces tampoco nos engañemos.
¿Usted comprobó de que ellos tienen las cuentas en las ciudades y en los bancos que manejan? No solo que está comprobado, están los procesos y están los informes de asistencia penal internacional. ¿Y las cantidades son gigantes? Vea, solamente a estos funcionarios públicos se han encontrado más de 16 millones. Ya. Y si eso le suma que el propio presidente ha dicho que han transitado, y de hecho es así porque yo ya tengo los informes de la UAF, en las cuentas del primo de Carlos Pareja Llanuceli del mismo nombre, 53 millones, ahí van 69 millones. ¿Cómo nos pueden decir que no hay sobreprecio? Por favor, hablemos con claridad, sin tapó, sin eufemismo. O sea, hablemos las cosas con claridad. O sea, ha habido corrupción y hay que confrontarla y enfrentarla y aceptarla y poner los correctivos. Y cuidado que decir que es una corrupción focalizada. Oil Service Solution, esta contratista que es una de las más corruptoras de Petroecuador, también ha sido pues contratista en Ecuador Estratégico, ha sido contratista en Petroamazonas, pues. Entonces, por eso es que pedimos que se abran todas las cuentas, porque si les entregan coimas a unos funcionarios públicos, lo cual ya está demostrado, ¿quién nos asegura que no le han entregado a otros funcionarios públicos? El doctor Mera habla de graves actos de corrupción, de arreglos de contratos, de alteración de bases para beneficiar a un contratista determinado. Todo eso lo efectuaron Pareja Cordero y Pareja Llanuceli sin que las auditorías detecten algo. A los sospechosos de la presunta red de corrupción los llama corruptos, sinvergüenzas y sobre todo lejanos al actual gobierno. ¿Usted está de acuerdo con lo último? A ver, bueno, yo lamentablemente, y le insisto, aquí hemos escuchado la rueda de prensa llena de eufemismos, llena de intentarnos dorar la píldora. Yo creo que no debe ser así. Hay que hablar al país con franqueza, hay que admitir los errores y corregirlos. Yo no veo por ahí, vea, usted dicen el pez, ya me he encontrado el pez gordo. El pez gordo, ¿y quién ha dejado de engordar ese pez durante los últimos 10 años, pues? O sea, eso no me puede decir a mí, pues, que resulta, pues, que a este señor, que es un abogado privado, ha sido el que les ha movido la mano a los funcionarios públicos para que firmen todo, pues. ¿Los peces gordos tienen que ver con los cabezas de los sectores estratégicos? ¿Perdón? Los peces gordos, a los que nos estamos refiriendo, ¿tienen relación con los cabezas de los denominados sectores estratégicos que entregó el señor presidente de la República a su control, vigilancia y acción contractual? Vea, tiene que ver, ya está demostrado. Yo digo en homenaje a sus investigaciones, ¿a qué conclusión ha llegado usted? Tiene que ver con Carlos Pareja Llanuceli. Tiene que ver, tenía un empleado puesto allí mismo, él, o sea, Capaco le tenía puesto el asesor de gerente. Y una cosa que es interesante aquí, ya el presidente... Pero ellos no estaban encargados de los sectores estratégicos, a eso me refiero en mi interrogante. ¿Qué descubrió usted, Cristian? ¿Quién manejó los sectores estratégicos y quién contrataba las obras o subobras? Mire, yo tengo, las obras las contrataba Carlos Pareja Llanuceli. Él firmó $1.200 millones en contratos, él mismo. Por eso es que yo le llamo la atención al fiscal y le digo, ¿cómo es posible que usted tenga preso a Alex Bravo? Y le digo, oiga, si que firman los contratos por el que está preso Alex Bravo es el señor Carlos Pareja Llanuceli, como luego se descubrió que era un simple cajero de él y de quién sabe quién más. Pero una cosa que es importante, están apareciendo las pruebas, pero ya vamos a ver más adelante, hay indicios, y no quiero hablar todavía sin documentos certificados, que hay inclusive por ahí alguna persona que anda muy nerviosa, que es alto funcionario de control, y cuidado, no me refiero al contralor, yo creo que ha hecho bien su trabajo, porque los informes de Tesca, de Worley Parsons, de Veolia, todos con los sobreprecios, índice de responsabilidad penal del contralor lo ha hecho bien y establecen todas las irregularidades que existen. No, me refiero a otro. Ya el gobierno tiene los correos cruzados ahí del señor Capaco. Ya debe saber quién es el socio, pues, de Capaco, que no solamente era Capaya, pues,
Ya lo debe saber. Ya a estas alturas lo debe saber. Y ojalá pues ya se le hable con franqueza al país, se le diga todo, pues. Porque si no, pues vamos a terminar haciéndolo otras personas que no nos corresponde hacer. Entonces, yo creo que hay cosas que tienen que ponerse y decirse con claridad. Vea, nadie está negando que, digamos, sin lugar a dudas, Capaco está comprometido con Capaya y con otros que tienen sobrenombres, porque todos se ponían sobrenombres como delincuentes comunes, aunque los delitos eran económicos. Pero la cosa es que hay que aclarar y decirle las cosas al país de frente. Ha habido corrupción y ha habido errores, y los errores hay que cumplirlos. Por ejemplo, ¿cómo puede decir Alexis Mera que los informes previos de Contraloría y de Procuraduría que se exigían antes eran meros papeleos, que igual había corrupción? Por favor. O sea, por favor, eran controles, pues. O sea, eran controles que eran necesarios, y que hay que restaurarlos. Y que en el caso de la refinería, el único contrato que se hace por adjudicación es el de DSK, y él mismo ayer nos demuestra, él mismo, que fue amarrado, esa adjudicación fue amarrada entre Capaco y Capaya. Nos enseñan los correos electrónicos, con 2 meses de anticipación tenían hasta la adjudicación, él mismo nos dice ayer. Y los demás contratos, por más de 1.000 millones, se entregan a dedo, pues, bajo esa modalidad de giro específico del negocio. Y dígame usted, si en una obra de tantos miles de millones y de tal magnitud se puede contratar a dedo. No es posible, pues. Entonces tenemos que decir las cosas. Y si pareja Iannuzzelli Capaya, si pareja Cordero Capaco, se arriesgan y vía algún sistema electrónico ellos presentan una verdad y otro distinto panorama al suyo y al del señor doctor Mera, ¿tendrían un margen de credibilidad para los organismos fiscalizadores o organismos de control o la propia asamblea? Esta una pregunta, y la otra pregunta es del doctor Gonzalo Silva, si es tan amable. Un saludo, doctor. Buenos días. Cristian Viteri. Infórmenos si usted ha presentado alguna denuncia sobre estos hechos y ante quién. Totalmente. La he presentado ante el fiscal general. Recién el día el 5 de enero, el 4 o el 5, porque aquí tengo el reconocimiento de firma. La presenté el 24 de noviembre y el 5 de enero soy llamado por segunda vez. La primera vez estaba fuera yo del país. Recién el 5 de enero soy llamado a hacer el reconocimiento de firma. Pero yo pido una serie de diligencias que hasta ahora no se me despachan. He pedido que se abran 52 cuentas internacionales. He asumido el riesgo de, con mi puño y letra, presentar denuncias por lavado de activos, y enumero las 52 cuentas con nombres y apellidos que tienen que abrirse, y el fiscal pide que se abran 30. Yo le digo, ¿y las otras 22 por qué no las abren? ¿Qué es que pasa? ¿Por qué hacemos esta especie de... ¿A quién le dice eso usted? Eso es lo que tiene que explicarnos el fiscal, que se deje de hermetismo y que nos diga todo, pues. Eso es lo que quiere el país, transparencia. Eso es lo que procuro yo. ¿Cómo el fiscal nos puede decir que él no va a viajar a los Estados Unidos, que no es necesario para ver la lista de Odebrecht, cuando en Perú y Colombia ya hay hasta detenidos? Por esto de aquí se sabe perfectamente quiénes son. Entonces, yo estoy... ¿Usted ya sabe quiénes son? No, yo no sé, pues, pero yo el lunes me estoy presentando, pues yo mismo, pues. Que otra vez tengo que ir yo mismo, pues no puede ser posible, pues. Sí, ¿Usted se va fiscal, al pues. Perú a ver cuáles son los nombres? ¿No dice que ya tiene? Yo no he dicho que tengo, yo digo que lo voy a pedir. Lo voy a presentar como tercer interesado ante el fiscal de Nueva York, que es el que llevó el caso. Y solo le he hecho que me absuelva una consulta que le he hecho a la embajada de Estados Unidos para no cometer ningún error.
en cuanto ya tengo apostilla de la Haya y todo ese tipo de cosas, pero un tema específico sobre la traducción. O sea, previamente, como dijo un amigo de intimidad, me dijo a mí, esto primero obtuvo la Fiscalía neoyorquina y esta remitió a la Secretaría de Justicia de la Unión Americana a Washington. Allí están las cosas. Pero parece que no hay pasaje para Galo Chiriboga. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues no nos queda más que ir nosotros, pues, y con nuestros propios recursos, pues, que es lo peor, pues. Entonces ese tipo de cosas son las que realmente molestan, y veo que le molestan también al presidente, sí. y veo que le molestan también a Gustavo Yalc. ¿Cómo es posible que el fiscal del caso no iba a acusar a los parientes de Alex Bravo? ¿Usted cree que el señor presidente sabe la verdad, sabe la plena? Yo creo que se está enterando de la plena. Ya. Se está enterando. Ya. Y se da cuenta. ¿Y usted le ha enterado de algo? Hoy día yo voy a subir la grabación de la primera comparecencia que hizo Capaya a la Asamblea el 8 de junio. Lo voy a subir en mi blog. ¿Qué vamos a ilustrarnos con esa subida? Cómo el 8 de junio, ya todas estas cosas que hoy están en la luz pública, yo se las preguntaba a Capaya y me negaba todo. Y el 9 de agosto, cuando ya presentamos el informe de la Comisión de Justicia, mejor dicho, yo fui el único, porque hay que decir la verdad, otros agentes presentaron puras estadísticas, yo fui el único que presenté documentos incriminatorios que establecieron base para el juicio de enriquecimiento ilícito de Carlos Pareja y de otros. Y yo ya lo escuché a las Jiménez decir que el gobierno ha descubierto todo, y lamentablemente no ha sido así, pero está bien, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, y me parece que el gobierno está siendo mucho más ágil que la Fiscalía, y sí veo en el gobierno buena voluntad para intentar esclarecer este tema. ¿En qué quedamos, Cristian? ¿En qué quedamos? Que aquí hay una pata floja, y es la Fiscalía. En eso quedamos. Y hay que decirlo con claridad. Ok. ¿Qué le parece a usted, Paulina? No, yo reitero mucho la idea, que en el Ecuador penosamente quieren aparecer héroes por un lado, que lo han hecho todo, que han indagado con sus propios recursos, y los malos son los otros. Tal órgano, Contraloría sí sirvió, Fiscalía no, está floja, eufemismos. Bueno, al fin de cuentas el Estado ecuatoriano es uno solo y debía tener funcionarios en varias aristas responsables. Y al fin de cuentas aquí, insisto, no es una lista, un nombre que me manden, sino es la lógica lo que debe operar. En todo Estado, cuando hablamos de contratación pública, cuando hablamos de que se está manejando dinero de todos los ecuatorianos, hay órganos que deben controlar, auditar. Igualmente habrá informes previos, si es que hay la posibilidad o no de que se lleve la contratación. Y si es que no se hizo así, también hay que indagar por qué, qué ocurrió, quién gestó ese tipo de terreno, de ese terreno ad hoc, es decir, particular para que tal contratación se dé. Y no es muy difícil ver esos nombres. Hay que retrotraerse en la historia nada más. Y sabe que a mí, y esto ya quitando la parte técnica jurídica, como ciudadana ecuatoriana, yo sí me pregunto, ¿cómo un gobierno, el gobierno no centrado en una sola persona, cómo un Estado que tenemos que es tan controlador, que al parecer lo sabe todo, que a través de cadenas cubre todas las áreas, salud, educación, justicia, que cada sábado nos muestra que es un Estado que está en todo? ¿Cómo ese Estado tan controlador se le pasó por alto todo esto? Doctor Gustavo Medina, ¿qué debemos colegir de todo este espectro confuso? Le voy a dar una denominación a lo que está ocurriendo. Me parece que hay un afán de difuminar el fenómeno de la corrupción para producir dos efectos. El uno, que la corrupción es un fenómeno histórico y generalizado. Y dos,
atenuar el impacto que podría producir con el relevamiento de la lista que se anuncia que se daría desde el día de hoy. Lista que no solamente está en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que está en Brasil. Claro. Ahí está la fuente, que está en Brasil. De suerte que a mí me parece... el señor alcalde bien puede hasta ya haber obtenido esa lista. A lo mejor la información lo tienen, a lo mejor. Como información, digo yo. Pero se anuncia que ese listado empezaría a fluir porque parece que en este proceso que se adelanta en los Estados Unidos, hoy hay una audiencia que por la complejidad del caso demorará varios días. Por eso es que digo que ahora se empezaría a dar la lista, sin perjuicio de que por otro medio se pueda conocer de esa lista, porque eso no es patrimonio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sino de Brasil. En Brasil está toda la fuente de la información, y Brasil está más cerca y a lo mejor los pasajes son más baratos. No creo que se hayan mojado los papeles. Ay, Dios mío. Doctor Mera, le dejo con la audiencia. Desde la revelación de los Panama Papers han sido hechas por el gobierno. El gobierno ha tenido la iniciativa de hacerlo. Si no hubiera tenido la iniciativa del gobierno de perseguir la corrupción, no hubiera ningún proceso penal iniciado y no tuviéramos ningún preso. En primer lugar, quería informarle al país de que también estamos investigando a los funcionarios de gobierno. No quiero que se sostenga, que se plantee de que esto solamente es una persecución contra los adversarios políticos. No es bueno politizar este tipo de situaciones, porque yo siempre sostengo que la corrupción es un mal y hay que erradicarlo esté donde esté en el gobierno o esté en la oposición. Hemos hecho una investigación, por ejemplo, y aquí la tengo, ustedes se las han entregado, en las Islas Vírgenes Británicas, en Suiza, en Hong Kong y en Panamá, hasta ahora, ¿no? Porque esto depende también de la cooperación internacional, sobre el ingeniero Jorge Glass, sobre el ingeniero Esteban Albornoz, actual candidato en Azuay, pero sobre cuyas obras había contratos de Odebrecht. Se ha hablado mucho de Mandariviaco, se ha hablado también creo que de Toche Pilatón. Y en estos 4 países la institución de revisión de lavado de activos ha determinado que no hay ninguna investigación de lavado contra ellos. Y también contra el tío del vicepresidente de la República, porque como ustedes saben, tras los bastidores y tras las cortinas y en las redes siempre se habla de que el tío está atrás de negocios de corrupción. Bueno, no hemos encontrado nada, porque en estas cosas, señores, pruebas, siempre pruebas. No podemos destruir la honra de una persona si no tenemos pruebas. Hasta ahora no encontramos nada contra estos funcionarios, lo cual revela hasta ahora su honestidad. Honestidad en que el gobierno tiene absoluta confianza, ¿no? Tanto en el vicepresidente como en el exministro de Presidencia. La red de corrupción, que en la opinión del gobierno es una red de corrupción antigua, porque Carlos Pareja Cordero fue secretario del gobierno de Félix Cordero desde hace mucho tiempo. Ha habido una red de corrupción de empleados privados y de empleados antiguos de refinería que se han coludido para hacer daño al país. Creemos que esto es una corrupción antigua, lo estamos probando, porque todo el mundo sabe que Carlos Pareja Cordero no era amigo, era enemigo del gobierno. De hecho, es el abogado de los Isaías. Cuando este gran corruptor, su gran gerente, que es el orquestador de la corrupción, que es el señor Guardera, sale liberado en el dictamen de Timbalombo. Yo creo que Timbalombo es tan corrupto como los corruptores del proceso, y debe ser investigado por eso. Este momento está acusando el secretario jurídico de la Presidencia de la República. Está emitiendo incluso peso de responsabilidades en algunas personas y adjetivizándoles además. Yo me pregunto, ustedes son los abogados, ¿a título de qué está actuando
el doctor Mera. Es una vocería especializada de la Presidencia de la República, pero hasta ahí nomás, pero me da la impresión de que aparece como presidente de una Corte Supremísima de Justicia o algo por el estilo. ¿O es una vocería que requiere la ciudadanía, doctores Silva, Medina y doctora, que tengan la bondad todos de darnos una opinión sobre el rol que está cumpliendo desde hace rato en este escándalo y casi siempre el secretario jurídico de la Presidencia de la República? ¿Qué rol tiene constitucionalmente o legalmente para que incluso censure determinadas actitudes de la gente, no? Mire, Gonzalo, la Constitución de la República prohíbe la intervención interna y externa de funcionarios o personas en contra en la Administración de Justicia. Es una intervención externa, directamente. Pero, el pueblo ecuatoriano debe... Yo soy vocero del Palacio Presidencial. Pero no en problemas jurídicos del cómo se está investigando. Dice el señor doctor Mera de que él ha solicitado una colaboración penal internacional para recuperar la documentación. ¿Quién es él para esto? Para eso existe un fiscal, pues. Continúa, estamos probando. ¿Quién es él para probar? Es el fiscal el que tiene que investigar si es que los hechos se dieron o no y probarlo en una audiencia de juicio. Pero es que le ha contado. Bueno, mire, lo que sí claro es necesario dejar en claro de que el pueblo ecuatoriano no es una laya, no constituye una laya de discapacitados, un sanedrín de ignorantes, no, ni una cáfila de tontos. El pueblo ecuatoriano no es en la forma que se lo está o pretende tratar, no, señor. Decir que los paraísos fiscales son los responsables de todos estos aconteceres, no, son los corruptos funcionarios los que ultrajan a la hacienda pública y al erario nacional en perjuicio de todos los ecuatorianos y que han trasladado o han negociado sus depósitos en en otros países. Esos paraísos fiscales no tienen ninguna trascendencia sobre este punto. Se dice que ya se ha recuperado como 80 millones de dólares. ¿De dónde sacó esta cuenta? ¿De qué clase de delito sacó? ¿A quiénes le confiscaron esta clase de dineros? 80 millones de dólares. Imagínense usted esta farra de dineros que ha sido, de 80 millones, por el momento que conocemos. Sobre Gonzalo, aquí tenemos un grave problema y que es necesario que los señores políticos ya consideren en el futuro. Mientras se mantenga la politización y la partidización en la administración de justicia, no lograremos lo que todos anhelamos, una autonomía e independencia de su función. Que los jueces vayan evaluados cognitiva, actitudinal y procesalmente. Ese es nuestro deseo. Que todos los entes de control, todos, contralor, fiscal, procurador, etcétera, sean elegidos por votación popular, así como los ministros de Corte Suprema. Hay cómo hacerlo, porque de lo contrario tendremos siempre este inconveniente. ¿Qué es lo que le conviene al nuevo gobierno para tratar de que todos estos pícaros no se vayan y todos los dineros que están fuera o dentro del país al menos se cubra de la protección para que no se eluda, se disipe fácilmente estos dineros? Habrá que conversar con uno de ellos o con ellos públicamente y decirles, mire, aquí tienen estas alternativas. O continúen con la misma desvergüenza y sean copartícipes de los mismos hechos. Esto será vergonzoso para todos. Estamos, señoras y señores, a la espera de el último pronunciamiento de Paulina y el último pronunciamiento del doctor Medina. Tenga la bondad.
no es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. Por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hola, soy José Serrano, tu candidato a la Asamblea Nacional. Con Alianza País ya te hemos representado, siempre en sintonía contigo, aprobando leyes para tu beneficio. Como ya lo dijo Lenin, el cambio verdadero es avanzar y es contigo. Junto a mis compañeros Gabriela Rivadeneira, Verónica Gallardo, Lorena Tapia y toda la lista 35, nos comprometemos a seguir impulsando el emprendimiento productivo en el turismo, la agroindustria y nuevas tecnologías. Gabriela, cuéntanos. Sí, José, lo haremos a través de las leyes de turismo y de fomento a la producción. El próximo 19 de febrero, vamos por esa mayoría del pueblo. Por tu mayoría. ¡Todito 35! Lenin presidente. El futuro es ahora. Publicidad electoral. Asambleístas nacionales. CNE. Elecciones Generales 2017. Jimena Borges, mujer valiente, que se enfrentó a la corrupción y jamás dio marcha atrás, porque para ella primero está su pueblo. Ella es orgullo de nuestro Ecuador, es muy valiente y con capacidad, transparente, franca y leal, reconocida a nivel nacional. Si tú quieres, Ecuador cambia. Vota por Sociedad Patriótica. Jimena Borges, lista 3. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Solo las 6, leyes que sirven, horas que se ven. Esta es la diferencia. El doctor Santiago Guarderas es un hombre íntegro, honesto y preparado. Es lo que la Asamblea necesita, lo que el pueblo necesita. Vota Santiago Guarderas, candidato asambleísta Distrito Centro Norte. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Reportando desde las calles. ¿Usted cómo votaría en la ley de incentivos a la inversión extranjera? Siempre a favor. ¿Y en la ley que promueve el seguro de desempleo? Por mi protección, voto sí. ¿Y que las amas de casa tengan acceso a la seguridad social? 1000 veces sí. Estas leyes fueron presentadas y aprobadas por tus asambleístas de Alianza País. Así es como te hemos representado, siempre en sintonía contigo. El futuro es ahora. Lenin presidente. Todito 35. Publicidad electoral. Asambleístas nacionales. CNE. Elecciones Generales 2017. Proponemos 5 ejes de acción: generación de empleo, mejora en la educación, combate a la corrupción, profunda reforma legislativa y defensa de las libertades individuales y colectivas para construir un Ecuador de justicia, equidad y progreso. Soy Eddie Sánchez y junto a Pablo Serrano, Mariela Pajunia, Javier Jiménez, Irma Morales, vamos a trabajar por las parroquias, vamos a trabajar por Pichincha, juntos hacemos más. Vota todo en plancha, lista 62. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Quiero tener trabajo. Poder vivir sin corrupción. Con tranquilidad. Que respeten mis derechos. Quiero poder estudiar. Sé que juntos estaremos mejor. Soy Andrés Morillo, candidato asambleísta por Parroquias Rurales Pichincha. Vota todo en plancha. Listas 12-2-161. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Quiero tener trabajo. Poder vivir sin corrupción. Con tranquilidad. Que respeten mis derechos. Quiero poder estudiar. Sé que juntos estaremos mejor. Soy Natasha Rojas, candidata asambleísta por la circunscripción Centro-Sur Pichincha. Vota todo en plancha. Listas 12-2-161. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Quiero tener trabajo. Poder vivir sin corrupción. Con tranquilidad. Que respeten mis derechos. Quiero poder estudiar. Sé que juntos estaremos mejor. Soy Gonzalo Ortiz, candidato asambleísta por la circunscripción Centro Norte de Pichincha. Vota todo en plancha. Listas 12-2-161. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Ecuatorianos, vamos por el cambio. Viene con fuerza el cambio que hará surgir el trabajo. Cambio que a la familia le devuelva la esperanza. Vamos con ilusión, hagamos grande esta tierra. Para asambleístas por
Pichincha, vota todo en plancha 21-23. Patricio Donoso, asambleísta. Vamos por el cambio. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Llegó el momento de crecer y un mejor pueblo construir. Soy Lenin Hurtado, candidato a la Asamblea Nacional por la Unidad Popular, listas 2. Llamaremos a consulta popular para eliminar las leyes que violan los derechos y afectan la economía popular. Con Paco Moncayo, un hombre honesto y probado, recuperaremos al país. Vota por Unidad Popular. Vota todo en plancha. Lista 2. Publicidad electoral. Asambleístas nacionales. CNE. Elecciones Generales 2017. Quiero tener trabajo. Poder vivir sin corrupción. Con tranquilidad. Que respeten mis derechos. Quiero poder estudiar. Sé que juntos estaremos mejor. Soy Magali Parr, candidata a asambleísta por Parroquias Rurales, Pichincha. Vota todo en plancha. Listas 12-2-161. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Fin de espacio promocional y publicitario. Gustavo Medina, señor doctor, lo que quiera decirnos finalmente y lo propio Paulina. Creo que hay que señalar que en un Estado de Derecho, una de las verdades inconcusas, solemos decir los abogados, indiscutibles, incuestionables, es que en el poder público cada instancia cumpla sus actividades con sujeción estricta a la ley. Y eso entraña naturalmente el respeto a este valor que se lo ha subrayado en esta mañana. Sobre todo el respeto a este valor de la independencia de la función judicial, tanto en el aspecto investigativo como en el aspecto resolutivo. De suerte que cualquier intervención que sobre los temas actualmente existentes en el país se hagan, lo que producen es la politización de esos procesos. Es la politización de estos procesos, utilizando naturalmente el término politización en su sentido degenerativo. Yo pienso que la política, en buenos términos, es una actividad nobilísima, pero cuando él ya se contagia de otros factores, produce los fenómenos que hemos señalado. La permisividad del pueblo ecuatoriano y la ausencia de líderes auténticos con fortalezas específicas no han aparecido, y entonces permitieron que el señor presidente se dé el lujo de decirnos en la Plaza de la Independencia: verán, permítame, pero yo voy a tomarme la justicia. Y en coro le dijimos con el silencio: sí, adelante, presidente, porque usted a esa altura de su administración parecía que venía con la compostura con el recambio, pero estratégico y bien intencionado de la función judicial. Y entonces todo el mundo se quedó en silencio, como permitiéndole: voy a tomarme la justicia. ¿Para qué, señor presidente? Ni siquiera esa elemental pregunta le fueron capaces los cuadros políticos, temerosos, con rabo de paja, la mayor parte, y le dejaron. Ahí están las consecuencias. ¿O no es así, Paulinita? Yo pienso, y como retomando la idea que lo que estábamos comentando era el pronunciamiento del doctor Alexis Mera, que nos dejó bastante claro que él investiga, él solicita, él ha pedido pruebas. Y yo creo que... Él mismo lo dice, ¿no? Él lo dice. Claro. Escuchamos antes de ir a la pausa comercial. Sin embargo, lo que voy a decir les va tal vez a alarmar, pero yo le agradezco al doctor Alexis Mera con esas palabras.
¿Y por qué le agradezco? Porque más allá de la propaganda masiva, de que hemos avanzado, de que ha sido una década ganada, con esas palabras el doctor Alexis Mera primero ha demostrado que la Fiscalía es nula, que la Fiscalía no es precisamente el órgano que está investigando. No, el que está investigando es él. Y él, ¿a través de qué función está actuando? Entiendo yo, el Ejecutivo. Y así verificamos ya la premisa también que usted nos dijo, que el presidente dijo, sí, voy a meter las manos en la justicia. Efectivamente lo estamos constatando. Y también, ¿qué le agradezco al doctor Mera? Que nos está diciendo, nosotros lo hacemos, y con eso nos demuestra a todo el pueblo ecuatoriano que lo que están haciendo, lo están haciendo mal. Y eso lo demuestran los hechos, más allá del discurso. Están demostrando que no hay independencia en la función judicial, que hay una sola función que controla la manera en cómo el Ecuador está caminando. Entonces los ecuatorianos ya sabemos a qué función es a la cual le tendremos que pedir que rinda cuentas del rumbo que ha tomado nuestro país. Pero déjenos advirtiendo de las consecuencias que esto va a generar para esta parte de la historia, inverosímil para muchas generaciones anteriores a la nuestra y posteriores a esta. Sí queda el dolor de que ahora ya van de frente le dicen, vea, solo en la Constitución está garantizado eso, en los hechos, en la realidad, la ley no ha importado, me pasé la ley e impuse mi voluntad. Y si esto queda de precedente para el Ecuador futuro, muy bien. Es gravísimo, porque así haya cambio de movimiento político que gobierne, el precedente va a ser nefasto, porque solo va a ser cambio de capataz, cambio de dueño. Si los ecuatorianos no empezamos a darnos cuenta que tenemos que retrotraernos, sea el momento histórico tal, a respetar las reglas del juego que se llaman leyes, que hoy por hoy las tenemos vigentes e incluso gestan también propagandas a decir que han sido las más pioneras, las mejores leyes. Son totalmente inobservadas, porque al fin de cuentas todo se reduce al criterio de una función del Estado. ¿Y esa función del Estado acaso es la que representa a todo el Ecuador? Yo también soy ecuatoriana, no me dejarán afuera. Yo también soy ecuatoriana y pienso que sea por miedo o porque han silenciado a la gente, si usted pregunta en la calle, no creo que todo el mundo aplauda, porque no creo que un pueblo se sienta feliz frente a una persona que le grite y le haga de menos siempre. Que se sienta por sobre el país que lo eligió. Que eso es al fin de cuentas a lo que estamos. Es todo el tiempo dividir, todo el tiempo separar y nunca aceptar una autocrítica ni decir, perdón, me equivoqué. No, eso no se ha visto. Entonces, sí, la reflexión a futuro es ver, cuidado, el Ecuador que nos entreguen sea un Ecuador donde no hay ni Dios ni ley. O la ley hay, pero para saltársela. Y eso no podemos seguir permitiendo. No se puede, no se debe. Que Dios bendiga la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Aboguemos por aquello y que no estemos en un mes exactamente, el 20 de febrero, llorando por la estupidez de buena parte de la colectividad nacional. Informamos a nuestra audiencia.